¿Y hay algo que te haya llamado la atención de la autopsia de Michael? Yo, por ejemplo, él siempre ha mantenido, ¿no?, que la única operación estética que se había hecho era la de la nariz. Y escuché ayer que después de la autopsia habían visto que, por ejemplo, se había modificado el mentón. Sí, bueno, se había hecho el agujerito. Sí, pero que se lo había ensanchado. No. Mira, las únicas cirugías que aparecen, las únicas cicatrices que aparecen en la autopsia son detrás de la oreja. Que para hacer un lifting o algo así. No lo sé, no tengo ni idea. No lo especifican. Ahí en la autopsia no te dicen se ha hecho un lifting, ¿no? Vale. Te dicen que hay cicatrices de operaciones aquí detrás. Y a los lados, en el contorno de la nariz. De varias cirugías en el contorno de la nariz. Luego, cirugías como tal en la cara eran esas las que tenía. No tenía ninguna más. Luego sí que es verdad que tenía otro tipo de retoques estéticos. Tenía, por ejemplo, Michael tenía alopecia incipiente, tenía calvicie frontal y tenía el pelo cortito y usaba una peluca pegada, ¿no? Una peluca postiza, ¿no? Ya desde toda la vida, ¿no? Hay una entrevista que le hacen que es sorprendente porque creo que es una segunda entrevista con Bashir o una última entrevista con Bashir donde dicen que lleva su propio iluminador. Sí. Y ahí, sorprendentemente, que lleva su propio iluminador, se le ve como que está un poco más hacia atrás de lo debido a la peluca, ¿no? Y la línea de la peluca se le nota mucho. Sí. Las pelucas son las que son ahora, ¿no? Y sí que es verdad que al usar mucha iluminación se notan más los pelitos de la peluca y tal. Sí. Michael empezó a usar pelucas por el accidente de Pepsi cuando se le quemó el pelo. O sea, si te paras a pensar, todo tiene una explicación, ¿no? Usaba el sombrero para tapar las heridas, ¿no? Se volvió adicto a los analgésicos por el accidente. El color de la piel se explica con el vitíligo, que está en la autopsia también. En la autopsia se menciona el vitíligo 2 o 3 veces. Y tenía lupus, o sea, tenía esos problemas físicos que tenía, también muchos eran derivados del lupus eritematoso que tenía, ¿no? Y luego, pues, tenía tatuada aquí la línea en el cuero cabelludo para disimular un poco la peluca, aquí. También tenía un poco de color en los labios, tatuado también. Y el eyeliner lo tenía tatuado, y las cejas. Lo que le preguntaba a alguien, no sé si el propio Bashir, cuando hablaban de las operaciones de estética, y creo que es cierto, es que los labios no son los mismos que tenía. Él todo lo justifica con es que luego viene la madurez y el rostro cambia. En los labios no se menciona cicatriz ninguna. Puede ser a lo mejor debido al color que se puso como parte del tatuaje, no lo sé, eso ya no te lo puedo decir. Pero bueno, y luego las cicatrices de las inyecciones, eso también está en la autopsia, las inyecciones de los sedantes que le metían, que se lo metían a través de la ingle, por una vía que tenía ahí. Y realmente no tenía nada más, Michael. O sea, el cambio del aspecto físico de Michael es muy evidente, ¿no? Pero es muy, muy comprensible si empiezas a separar paso por paso todo lo que le pasó, ¿no? Pelucas, vale, pelucas. Cambio de color de la piel de negro a blanco, vale. Vitíligo. Michael empezó maquillándose las manchas de color blanco, se las maquillaba de color negro. De hecho, tú ves los guantes de Billie Jean que se subastan y tienen un montón de maquillaje negro, ¿no? Porque el vitíligo empezó por ahí. Luego empezó a clarearse las manchas que tenía oscuras, las empezó a maquillar de blanco. Pero Michael, hay fotos de él de una pierna y es como una vaca. Michael tenía manchas negras aún cuando murió, ¿no? La nariz, pues complejo, de pequeño, nariz más fina, más pequeña. Bueno, pues cada uno tiene sus complejos. Sí, él adujo también que lo necesitó hacérsela para llegar a ciertos tonos o algo así, como que cantando le permitía... Sí, a mí eso sinceramente me sonó a excusa. Yo creo que se extralimitó Martin Bashir preguntándole por esas cirugías. No creo que a Michael le hubiese gustado mucho sacar ese tema. Y realmente Michael no tenía por qué dar explicaciones de las cirugías que se hacía y las que no, ¿no? O sea, parece que estamos pidiéndole a Michael, dime todas las operaciones que te hiciste, porque si no estás mintiendo. Como si miente las veces que le dé la gana. A mí qué me importa las veces que Michael se haya operado, ¿no? Es su vida. Como él decía, la cirugía no se inventó para Michael Jackson. En Hollywood todo el mundo está operado. Quiero decir, Michael tiene otros problemas que su aspecto físico pues lo deterioraron mucho más que a otras personas, ¿no? Pero la cirugía no se inventó para Michael Jackson. Toda la gente blanca va al solarium para parecer más negra, ¿no?
Bueno, pues aunque Michael se hubiese querido cambiar el color de la piel, a mí no importa, tío. O sea, es un cambio, un aspecto físico. Lo que pasa es que ahí ya le hicieron acusaciones de tipo más racial, sí, ¿no? más racial. De como de estar renegando de tus orígenes. Sí, pero joder, tío, si estuviese renegando de sus orígenes, no tendría... Todo su equipo eran negros, los productores con los que trabajaba eran negros la mayoría. Todos los videoclips están ensalzando la cultura negra en todos los videoclips, a chicas y a mujeres negras. Siempre está donando dinero a universidades para chicos negros. O sea, United Color Foundation, no me acuerdo, pero los beneficios de la gira Victory fueron todos para personas de raza negra. Siempre está ayudando a la cultura negra. Tú ves los libros que tenía en su casa, porque tiene una colección de más de 10.000 libros. Y había muchísimos libros sobre Martin Luther King, sobre cultura negra, muchísimos. O sea... no hay nada que te indique que Michael renegase de la raza. Nada, todo lo contrario, todo lo contrario. Y Michael, joder, es que ¿por qué no atendemos más a lo que dice Michael? Michael, cuando le entrevistó Oprah le preguntó, Michael, tú ese color de la piel, y él dijo, no tiene nada que ver conmigo, eso es una enfermedad y no depende de mí lo que está ocurriendo. ¿Por qué nadie le creyó, tío? Da pena, ¿no? Pero lo que me sorprende también es por qué no presentó unos documentos médicos diciendo, mira, es que nadie me cree. Fijaos, está aquí mi doctor, tengo vitíligo, o sea, nunca se cerró el caso con, vamos a sentar aquí a mi médico que os va a explicar tal. Y además vengo acompañado de otra persona que tiene un caso igual que el mío, que lo podéis ver, ¿sabes? Porque quería ocultar sus defectos. Quería, no era como ahora hay mucha más, ya no es un estigma todo esto, ¿no? Ahora los defectos se aplauden, se valoran, ¿no? Sí. Ya no son defectos, ¿no? Pero en aquella época no se conocía muy bien lo que era el vitíligo, incluso otras enfermedades, como por ejemplo el SIDA, que no tiene nada que ver con Michael, ¿no? Pero estaba todo mucho más estigmatizado, ¿no? Entonces, no quería hablar... tenía mucho complejo de perfeccionismo. Sí, Michael era... la perfección siempre tenía que estar por encima de todo. Y Michael también eso lo llevaba a su físico, ¿no? Él quería verse perfecto, no quería dar explicaciones de cómo tenía su aspecto físico. Y yo lo respeto, tío, no... Son cosas de él, ¿no? Tampoco me tengo que meter demasiado en eso, ¿no?